A casi 2 semanas de la entrada en vigencia del CERNAC financiero, bancos, empresas del retail y otras instituciones recibieron la mayor cantidad de quejas por parte de los consumidores. Cobros indebidos y de intereses, además de comisiones excesivas, encabezaron las demandas. Sin embargo, también hay críticas en torno a esta nueva ley, como por ejemplo la centralización capitalina con que funcionaría la entidad. Queremos conversar sobre este tema y también con otros que tienen que ver con el área del consumidor y de la economía, con el diputado por la Araucanía, José Manuel Edwards. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Caterina. Diputado, bueno, es reciente esto, se esperaba mucho y principalmente los consumidores siguen, me parece, muy atentamente ahora a partir de, por ejemplo, el caso de la Polar y todo lo que ha sucedido. Los primeros días veíamos, de hecho, varias notas de la prensa, la gente se volcó, ¿no es cierto?, para conocer detalles, fue una iniciativa sumamente valorada, pero leía declaraciones suyas y tiene, parece, alguna pata coja y como que le faltan algunos puntos. A su juicio, ¿qué falta todavía en materia del CERNAC financiero? A ver, primero, Caterina, creo que en general lo que ha sido la implementación de la ley de CERNAC financiero ha sido un exitazo. Cuando usted ve que hay un aumento en la semana o las 2 semanas que ya lleva funcionando de un 70-80% de los reclamos, significa que la gente se siente más empoderada, porque no es que hayan cambiado las condiciones todavía, si lleva solamente 2 semanas. También han habido muchos adelantos en el sentido de cuánta atención, los horarios de atención, cómo se ha potenciado el call center, cómo se ha potenciado Internet, los convenios que ha hecho el CERNAC tanto con las municipalidades, con el IPS, con una serie de instituciones para tener una red que llegue más allá de la oficina de Teatino. Porque nosotros todos estamos muy contentos de que haya una gran oficina en Teatino, pero resulta que a la oficina de Teatino puede llegar un porcentaje muy mínimo de la población. En Chile somos 17 millones, estamos desde Arica hasta Punta Arenas y necesitamos una red regional bastante amplia para poder llegar a todo el mundo. Sin embargo, hay algunas modificaciones que creo deben hacerse. Primero, en materia legal. Cuando el gobierno envía el proyecto de ley, en la Cámara de Diputados aprobamos un proyecto de ley, después pasó al Senado y el Senado le hizo muchísimas modificaciones. Y cuando vuelve a la Cámara de Diputados, nosotros en Renovación Nacional dijimos, vamos a aprobar el CERNAC financiero hoy día para que la implementación sea lo antes posible, pero le exigimos al ministro Pablo Longueira que hiciera ciertas modificaciones posteriores, que son muy importantes. Por ejemplo, hoy día el CERNAC financiero no está protegiendo de manera especial a grupos que nosotros hemos definido vulnerables. ¿En qué sentido, por ejemplo? Sí, ¿quiénes son los grupos vulnerables? Para efectos de los consumidores. Los grupos vulnerables para efectos de consumidores son aquellos que tienen capacidad de endeudarse, pero sin embargo tienen capacidad restringida de generar recursos. ¿Quiénes son los dos grandes grupos? Los estudiantes y los adultos mayores. Claro. Porque son mayores de edad y pueden tomar deuda, evidentemente, pero sin embargo tiene una posibilidad muy restringida de generar ingresos. Entonces, cuando usted permite, por ejemplo, la venta directa de productos financieros en las universidades, nos encontramos con un problema. Por ejemplo, que hoy día tenemos el 50% de todos los universitarios de Chile, 500.000, que están muy endeudados. Entonces, no solamente tienen el crédito universitario para sus estudios, sino que también tienen créditos con multitiendas, créditos de consumo, y esa es una situación muy complicada. En el caso de los adultos mayores tenemos una situación más delicada aún, porque usted tiene, especialmente fuera de Santiago, fuera de las grandes urbes, en los pueblos y ciudades menores, tenemos cajas de compensación que van y le ofrecen préstamos a los adultos mayores en los días de pago. Esto es una realidad que no se ve en la ciudad, pero mucho en el campo y las ciudades pequeñas. Y resulta que los adultos mayores que reciben una pensión de 75.000 pesos mensuales, de 100.000 pesos mensuales, terminan pagando para siempre, hasta el final de sus vidas, 30.000 pesos mensuales o 35.000 pesos mensuales y se quedan sin la cantidad de recursos que necesitan para el diario vivir. ¿Materia que debería regularse según el acuerdo que hicieron ustedes con el ministro Longueira? Nosotros tenemos un acuerdo firmado con el ministro Longueira de que tenemos que hacer una salvedad, una protección positiva a los grupos vulnerables, que son, en este caso, los estudiantes y los adultos mayores que hoy día están en mucha desprotección. Y este es un fenómeno que es mucho más grande y mucho más amplio de lo que se cree, porque pasa generalmente no en las urbes, sino que en el campo. Diputado, sé también, recientemente usted ha sido nombrado presidente de la comisión y hay varios temas en la Comisión de Economía y hay varios temas que se han conocido vinculados con esto, por ejemplo, lo propio que se ha hecho con el CERNAC financiero, ¿no es cierto? Sí. La propia ley de DICOM, que fue algo sumamente esperado y que también tiene que ver con el área de los consumidores. ¿Hay otras prioridades en las que están centrados hoy como comisión y proyectos que quieran quizás poner en relieve también vinculado con esta misma área?
Sí, Catherine. Este año espero que con mi presidencia en la comisión vamos a tener una revolución en el uso de datos. ¿Por qué es tan importante? Porque ¿cuál es la gracia más importante de la ley que aprobamos, de la ley DICOM? Es el principio de finalidad en el uso de los datos. Si usted tiene una deuda, está muy bien que esa información se use para un futuro crédito. Pero no está bien que esa información se use cuando usted va a poner al niño al colegio, o cuando usted va a hacerse un examen médico, o cuando usted va a buscar trabajo. Entonces se crea el principio de finalidad de los datos. Si usted tiene una deuda, está muy bien que se sepa en la parte de los bancos, los créditos, pero no tiene por qué usarse para otra finalidad. Eso es un principio. En el proyecto de ley de deuda consolidada del gobierno estamos creando el principio de que el dato, el dueño del dato es la persona y no la empresa que sacó el dato. Si usted tiene un muy buen comportamiento, o sea, que ha pagado sus corresponde, que nunca se ha sobreendeudado, esa información es suya y usted tiene que ser capaz de entregarla cuando va a pedir un crédito, para que la persona que le va a entregar el crédito, la multitienda, el banco, quien sea, pueda ver que usted es un buen pagador, como dicen en Chile, pobre pero honrado. Yo he pagado mis cuentas, no me he sobreendeudado, hago bien la pega, presento mi información con mi consentimiento y ahí yo puedo lograr que me entreguen eso. Por lo tanto, lo que es el uso de los datos, con el principio de finalidad y con la idea de que es el titular el dueño de los datos, va a ser un cambio importante. Luego se va a hacer lo que es una base de datos que tenga toda la información para que todos los entes que entregan crédito puedan saber cuánta deuda tiene la persona. Porque ¿qué es lo que está pasando hoy día? Las casas comerciales tienen cierta información, los bancos tienen otra información, la caja de compensación tiene otra información. Entonces, una persona puede ir a una casa comercial, pide un crédito y paga el crédito al banco y después con ese crédito va y pide un crédito en el banco y empieza a bicicletear, y eso evidentemente que crea un riesgo sistémico muy grande, y hay mucha gente que tenemos muy endeudada y que eso no puede ser. Por lo tanto, vamos a centralizar y hacer una base de datos para que se pueda tener una información consolidada de lo que está pasando. Y lo mismo con proyectos tan importantes como la tasa máxima convencional, que creo que tienen que discutirse. Está hoy de manera más prioritaria, más trascendental el tema de los consumidores, y va a ser una prioridad también a partir de hechos como por ejemplo el de la Polar, y hay también mayor consenso político a la hora de sacar adelante estas iniciativas, porque pasa un poco que el ciudadano común y corriente se siente muy vulnerado, uno lo puede ver cuando conversa con la gente, ¿no es cierto?, para construir, por ejemplo, algunas crónicas periodísticas, se siente muy vulnerado por parte de sus derechos. El tema de los datos es un tema a considerar, sobre todo cuando vemos, por ejemplo, los antecedentes que se van sumando en el caso de la Polar. Estamos entonces más de relieve con este asunto y al mismo tiempo tenemos más consensos, independiente del partido político que tengamos, para, digamos, sacar adelante estas iniciativas. Sí, yo creo que hay un consenso transversal en de que hay ciertos mercados que necesitan mucho mayor regulación porque terminan abusando del consumidor, como es el mercado de las tarjetas no bancarias. Las tarjetas no bancarias, en su supervisión y su regulación, tiene que cambiar. La Superintendencia de Bancos tiene que tener mayores poderes para poder fiscalizar a las tarjetas de retail. Pero también tenemos que revisar cómo han funcionado los entes de defensa del consumidor, como el mismo CERNAC. Fíjate que el caso La Polar, de la superintendencia dicen, era muy difícil saber que La Polar, no sé si vieron las declaraciones, sí, era muy difícil si era un gran modelo de negocio o era un fraude. Pero había un lugar en que sí se sabía que había problema, el mismo CERNAC. En el CERNAC el año 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 hubo 1.300 reclamos de La Polar. Cuando tú tienes más de 50 reclamos, el CERNAC está obligado a hacer una mediación colectiva y no se hizo. No se hizo el 2006, 2007, entonces, por lo tanto, no es solamente un problema de supervisión financiera, sino que también un problema de cómo están actuando las instituciones del Estado, y que espero que con el caso de La Polar haya el suficiente acuerdo de que tiene que estar actuando con una mucho mayor audacia respecto a lo que ha hecho en el pasado. El caso de La Polar no solamente afectó, y esto para terminar la idea, no solamente afectó al mercado financiero, a los bancos, o a la credibilidad en el sistema, sino que afectó la credibilidad de todas las instituciones chilenas. Hoy día la gente confía menos, no solamente en el mercado, confía menos en los bomberos, confía menos en la Iglesia Católica, en las iglesias evangélicas, en la institucionalidad democrática, confía menos en las empresas, confía menos en todo. ¿Por qué? Porque descubrimos una estafa que le afectó a 1 millón de personas. Entonces, casos como La Polar no pueden ocurrir, y las sentencias que hoy día se están llevando a cabo, o espero que finalmente se lleven a cabo, deben ser ejemplificadoras para el caso de La Polar, porque no puede seguir ocurriendo y no nos podemos
permitir como país otro escándalo como este. Sí, claro, son diversos los desafíos que quedan y naturalmente vamos a estar pendientes del trabajo de la comisión ahí en el Parlamento y naturalmente abiertos a la posibilidad de conversar nuevamente ante cualquier otro tema. Le quiero agradecer, diputado Edward, por estar con nosotros. Muchas gracias, Catherine, por la invitación. Que esté muy bien. Y nosotros aquí concluimos este segmento de noticias. Gracias por estar con nosotros. Ya estamos de vuelta luego con más.